Bueno, Estamos aquí en casa. estamos en casa y vamos a empezar el programa, ¿no? Es que no me acuerdo lo que decía. Nada, decía solo arrancamos. Arrancamos. Durante 1000 años las mujeres estuvieron ausentes de los escenarios. Desde los inicios del teatro hasta el final de la Edad Media, actores varones representaron todos los personajes, tanto femeninos como masculinos, de las obras. Al ser considerado el teatro como una proyección de la vida social, la mujer brillaba por su ausencia. A pesar de las dificultades, las actrices encontraron resquicios en los que poder actuar en manifestaciones escénicas que hoy llamaríamos alternativas, hasta que, llegados los tiempos modernos, pudieron pisar con pleno derecho las tablas de los escenarios, aunque tampoco sin dificultad. Yo soy Ernesto Caballero y esto es Cosas que hacemos para llenar el vacío, un programa de teatro urgente. Y voy a hablar de estas cosas, concretamente, con Karina Garantibá, una autora teatral en el sentido barroco, una jefa de compañía. Hola, Karina. Hola. Hoy vamos a intentar desgranar un poco de la historia de las mujeres en el teatro, algo que quizá nos sirva para entender mejor el presente. Karina nos va a contar cómo, desde esa cuna de nuestra civilización, que fue la antigua Grecia, a las mujeres se las apartó de los escenarios, algo que no solo ha ocurrido en Occidente, sino también en el teatro oriental. Podría decirse quizá que ha existido una cuestión en torno a la mujer en el teatro, cuando éste se ha organizado dentro de sociedades que ya tenían una organización política. Pues sí, en el que consideramos el origen del teatro occidental, que es la Grecia antigua, los personajes de Antígona, Electra, Medea, Lisístrata los representaban hombres. Incluso los coros femeninos de esclavas o cautivas eran interpretados por varones. Más tarde, en la antigua Roma, aunque los hombres seguían representando los personajes femeninos en tragedias y comedias, surge una modalidad teatral, las farsas atelanas, que eran una especie de pantomimas procases en las que, en su mayoría, las mujeres actuaban. Tenían su papel destacado. Así pues, el teatro romano permite la participación de las mujeres, pero solamente en un género, el mimo. Uno de los números más celebrados por parte del público romano era el que hacían las mimas que se desnudaban en los ludi florales. Digamos que esto de destapar a las actrices entonces ya viene de muy atrás, ¿no? Y tanto. La afición por ver a las actrices ligeras de ropa se extiende en el tiempo. Por ejemplo, en los corrales de comedia, si saltamos al siglo de oro, había señores que pagaban un suplemento de la entrada que les permitía asomarse a los camerinos para ver cambiarse a las comediantas. Pero volviendo a la cuna del teatro, lo que encontramos es que los personajes femeninos los hacían hombres travestidos. Y si viajamos al teatro oriental, podemos decir que esto ocurre incluso de forma más severa. Voy a contar una anécdota que ilustra este veto. El teatro no, que es una tradición de teatro japonés, era actuado exclusivamente por hombres, hasta que a principios del siglo XVII, una bailarina del santuario de Kioto llamada Izumo no Okuni creó un tipo de danza de carácter popular y burlesco que incluía escenas de la vida cotidiana y cosechó un gran éxito, tanto entre el pueblo como en la corte. Pues bien, esto hizo que surgieran numerosas imitadoras, de manera que en poco tiempo se creó un kabuki representado solo por mujeres. Pero la cosa dura muy poco, con el argumento de que este tipo de teatro era escandaloso, sus danzas eran desvergonzadas y a menudo la danzarina también ejercía como prostituta, a las mujeres se les prohibió representar y solo se permitió que hicieran kabuki los muchachos jóvenes. Una situación que duró hasta 1652, cuando la autoridad descubrió que los escándalos eran iguales o superiores a los provocados por las mujeres. Desde aquel momento solo se permite representar a hombres, digamos, maduros. Y el kabuki adquiere su forma definitiva, con hombres que representan tanto personajes femeninos como masculinos. El actor, señor mayor que tiene los papeles femeninos asignados, se denomina onagata y llega en su actuación a un grado extraordinario de sofisticación. Solamente en la actualidad se ha permitido que las mujeres representen papeles femeninos, aunque todavía existen onagata en las compañías tradicionales de kabuki.
Una situación muy parecida nos encontramos en casi todas las manifestaciones de las culturas orientales. Por ejemplo, el Kathakali, que es la forma teatral más depurada del teatro indio que ha llegado hasta nuestros días. También está vetada la participación de las mujeres, de modo que es un hombre especializado en papeles femeninos quien interpreta o actúa estos papeles. Solamente algunas manifestaciones teatrales indias e indonesias permiten la intervención de las mujeres, especialmente cuando se trata de danzas que mantienen un carácter ritual. Es el caso de la danza Legong, por ejemplo, de la isla de Bali, que está reservado exclusivamente a niñas que no hayan alcanzado la pubertad. Quizá estoy pensando que esto es lo que ha llevado a las mujeres a desarrollar esta expresión que no distingue entre hombres y mujeres a la hora de encontrar voces, cuerpos, historias o lenguajes en, digamos, eso que llamábamos espacios alternativos. En la Edad Media serían los conventos, donde las monjas prácticamente eran las únicas mujeres que estudiaban, ya que el resto de la población femenina tenía prohibido el acceso a la universidad y la inmensa mayoría no sabía ni leer ni escribir. Así es. Allí surgieron escritoras como la monja Rosvita, a la que se tiene como la primera mujer que escribió teatro en plena Edad Media. Escribió varias comedias en latín, eran religiosas, imitando a Terencio, para que sus compañeras de claustro leyeran obras de devoción en lugar de piezas incitadoras al vicio o la impureza. Estas obras en principio solo eran leídas, pero con el tiempo la cosa se fue animando y empezaron a representarse dentro del convento. Y se da la circunstancia de que en este caso los personajes masculinos eran interpretados por ellas. Vaya, compañías entonces íntegramente formadas por mujeres. Monjas. En la Edad Media, es interesante. En la Edad Media también existieron mujeres juglarescas. El arcipreste de Hita, por ejemplo, escribe acerca de las soldadescas o cantadoras, que se dedicaban a hacer espectáculos burlescos o a representar y cantar romances en palacio. Una célebre trovadora fue María Valteira, favorita del rey Alfonso X el Sabio. Sí, encontramos varias manifestaciones, digamos, alternativas. Me gusta que hayas utilizado esta palabra, que es propia más del teatro de este tiempo, pero puede resultarnos útil para comprender de qué manera las mujeres han estado presentes y han hecho falta prohibiciones, leyes concretas para apartarlas del teatro. Hubo que esperar hasta el siglo XVI, cuando en pleno Renacimiento se produjo una de las grandes revoluciones en la historia del teatro, que las mujeres comenzaron a hacer papeles de mujer. Las primeras actrices documentadas fueron la divina Vincenza Armani, que trabajaba en 1565 en la compañía de San Ganassa y Bárbara Flaminia, esposa de Ganassa, y cuya actividad está documentada desde 1562. Las giras que realizaban estas compañías de comedia del arte por toda Europa fueron causa de que en muchos lugares se rompiera la tradición y se incorporaran a las mujeres a representar personajes femeninos. Vincenza Armani. Merece que nos detengamos en ella, porque fue actriz, cantante, poeta, encajera y escultora. Por algo la llamaban la divina Vincenza Armani. Fue rival artística de otra gran cómica llamada Bárbara Flaminia, y ambas fueron dos grandes actrices reconocidas en su tiempo. Pero viajemos desde esa Italia del siglo XVI hasta otro de los lugares y momentos más importantes de la historia del teatro, como es la Inglaterra isabelina. ¿Qué pasa en este momento en el que un poeta y dramaturgo y empresario como Shakespeare estrena sus obras? Pues pasa lo siguiente. La reina Isabel I, que es la persona más poderosa de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVI, le prohibió a las mujeres actuar en los escenarios. Los papeles de Julieta, de Ofelia, de Lady Macbeth, de Rosalinda o de Cleopatra, por ejemplo, los interpretaron jóvenes imberbes. Eran adolescentes que entraban a las compañías muy pronto y todavía no les había cambiado la voz. Esta prohibición se explica quizá porque había que salvaguardar el decoro, y el teatro, que es un lugar donde la moral suele suspenderse para dar rienda suelta a la imaginación, esto no era posible. De modo que a las mujeres se les encargaba guardar el decoro en los teatros mientras los hombres se travestían, algo que llegó a formar parte de la propia dramaturgia de muchas obras de Shakespeare, por ejemplo. Sí, era un reflejo también del papel de la mujer en toda la sociedad isabelina. Tampoco se les permitía ir a la universidad o entrar en política o votar.
Hay que tener en cuenta también que los actores de teatro en ese periodo no gozaban del reconocimiento que tienen ahora. Eran considerados un poco vagabundos o mendigos y las mujeres que rondaban el teatro se las consideraba prostitutas. Pero con la muerte de Isabel I y la caída de la monarquía, el teatro se prohibió, así que la cosa no mejoró mucho. No fue sino hasta la Restauración en 1660 que volvió a permitirse el teatro. Y, atención, en 1662, Carlos II, el monarca que amaba el teatro, decretó que los papeles femeninos de las obras de William Davenant y Thomas Killigrew, a los que se les había concedido licencia tras levantarse la prohibición, podrían ser interpretados por mujeres. Sin embargo, el Mediterráneo europeo, hay que decir, iba con un siglo de adelanto. Se piensa que por el contagio de las compañías italianas de comedia del arte, de las que hemos hablado, estas compañías que llegaron a España a mediados del siglo XVI y que recorrieron la península. Fueron muchas las actrices que nutrieron las compañías durante el siglo XVII. Mujeres como Bárbara Coronel, que mató a su marido con la ayuda de su amante, apuntador de la compañía, y que se libró de la horca por intercesión de su tío, el famoso actor Cosme Pérez, más conocido como Juan Rana. Amantes del propio rey Felipe IV, otro gran amante del teatro y también de las actrices, como es el caso de María Calderón, la Calderona. Otras comediantas célebres, como María Riquelme, recordada por su capacidad de mudar el color del rostro según el paso que hiciera, asombraron con la verdad de su representación a todos los oyentes. Y algunas, como María de Córdoba, la divina Amarilis, también se convirtió en autora de compañía, es decir, autora de comedias, es decir, dueña de su propia compañía. Así es, pero los requisitos para que pudieran ejercer, como bien has dicho, eran numerosos. Esto hay que aclararlo. El principal era que acreditaran su matrimonio con algún miembro de la compañía, con alguien, en fin, que pudiera responsabilizarse de ellas. Pero sí, al gran teatro del siglo de oro hay que reconocerle el mérito de que entre sus más vanguardistas novedades contara el hecho de que damas graciosas, ninfas o alcahuetas fueran representadas por actrices. Gran revolución, lo que debió ser aquello para los espectadores de su tiempo. Estaban estupefactos, sí. Y hubo algún que otro augurio apocalíptico lanzado desde el púlpito. Pero fue aceptada con, digamos, cierta naturalidad esta innovación que traía consigo el desarrollo de un teatro profano no confesional. Las mujeres habían entrado finalmente en la profesión y algunas de ellas, en muy poco tiempo, llegarían a convertirse en autoras, esto es, en jefas de compañía. Sabina Pascual, Águeda de la Calle, María Lavenant, María Hidalgo. Durante todo el siglo XVIII proliferan estas primeras actrices empresarias a ambos lados del Atlántico. María de Sandoval, en Santa Fe de Bogotá, la chilena Concepción López de Ologlin, las colombianas Rosario Afanador, Damiana Zavala, Nicolasa Villar, Catarina Arias, Isabel Pérez, Dolores Alegres, la venezolana Teresa Guairena o Francisca Romero de Alcázar, la argentina Manuela Funes, la cubana Leonor López, las peruanas Hipólita María Teresa Fonseca y María Mercedes Sánchez. Y la Pericholi. La actriz y empresaria peruana Micaela Villegas, también conocida como la Perricholi, un apodo que se las trae porque es algo así como una mezcla entre perra, entendido como prostituta, y la condición racial de chola, es decir, de mestiza. O sea que, en fin, sí, el apodo se las trae. Todas estas cómicas se habían hecho en las tablas, como venía haciéndose desde el origen del teatro en España. Pero el siglo XVIII vería aparecer un nuevo tipo de actriz. El siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces o de la ilustración, un siglo fundamentalmente optimista, porque confiaba en que a través de la educación el ser humano podía mejorar y, por tanto, su sociedad. La educación se pensó como una necesidad que debía ponerse al servicio de toda la población. En este caldo de cultivo, el espíritu racional y científico de la época hace que surjan también las primeras escuelas de arte dramático, que intentan sistematizar la actuación y crear modelos. Tenemos noticias de unas primeras divisiones entre el público popular
y el público ilustrado. Las actrices de Olavide, por ejemplo, se especializan en personajes trágicos, fueron muy apreciadas por los ilustrados, mientras que el público popular, en cambio, era más partidario de las cómicas de gracejo y desgarro, que triunfaban en los sainetes y las tonadillas. Era un siglo muy filarmónico, el XVIII, y en ese caldo de cultivo las tonadilleras, como María Antonia Vallejo, llamada La Caramba, alcanzaron gran fama. Sus tonadillas se cantaban por calles y plazas, incluso marcó la moda y la moda de vestir. El famoso peinado La Caramba surge de esta actriz que, en fin, que iba peinada de esta guisa, con un moño llamado La Caramba. El moño La Caramba. El moño La Caramba. Muy sí, bien. sí, no Maravilloso. sé si, son primeras actrices, jefas de compañía, empresarias, dramaturgas, que empiezan a ocupar lugares dentro del oficio del teatro. Y esto no empieza a ser muy bien visto por muchos. Por un lado, los conservadores del antiguo régimen, y por otro, oh sorpresa, también muchos progresistas ilustrados. De modo que tras una historia de restricciones llega la Ilustración, que plantea grandes promesas, pero acaba siendo un periodo también nefasto para las mujeres. Esta es la contradicción de la Ilustración, que por un lado se trata de emancipar a la humanidad, pero luego pone en práctica reformas, sobre todo después de la Revolución Francesa, que suponen un retroceso en la vida social de las mujeres y también, por supuesto, en el teatro. Completamente. En la Ilustración hay un afán organizativo y se vuelve a la idea de la mujer como el ángel del hogar, una figura enclaustrada en el ámbito de lo doméstico. Por ejemplo, en la Comédie Française, los propios actores solicitan y obtienen de la Asamblea Nacional que las actrices pierdan el derecho a voto en el seno de las reuniones y decisiones. Con esos compañeros no hacía falta enemigos. Voy a leer lo que le dice un personaje de una obra considerada un manifiesto de Moratín, La Comedia Nueva. Don Pedro, trasunto del autor, tras desengañar a don Eleuterio de sus velidades literarias, le dice a doña Agustina, mujer de este último, que le ayudaba a componer versos. Le dice: esta señora deberá contribuir por su parte a hacer feliz el nuevo destino que a usted le propongo. Si cuida de su casa, si cría bien a sus hijos, si desempeña como debe los oficios de esposa y madre, conocerá que sabe cuanto hay que saber y cuanto conviene a una mujer de su estado y sus obligaciones. Y chimpón. Así cierra la obra, exactamente con la mujer en el hogar. Así por lo menos proponen estos señores ilustrados y progresistas. Pero luego vendrá el siglo XIX, el teatro del romanticismo, y entonces surgirán personajes completamente idealizados en la literatura dramática. La femme fatale, la madre abnegada, la heroína. Surge como un personaje dentro de un relato masculino una idea de la mujer. Pero también, a finales del siglo XIX, con la aparición de las grandes actrices que son capaces de llenar por sí solas los teatros, la situación se invierte y son ellas las que toman el mando de las grandes compañías. Es la época de Sarah Bernhardt, de Eleonora Duse, de Ellen Terry y en el ámbito hispano de María Guerrero o Margarita Xirgu. Blanca Podestá, en Argentina, Virginia Fábregas, en México, Marés González, en Chile y así hasta nuestros días. Y como dice el refrán, de aquellos polvos estos lodos. Hoy la mujer, después de un siglo XX en el que al menos en Occidente lucha y conquista los derechos que le habían sido arrebatados, hace su aparición en los escenarios de un modo paulatino, creciente y en todas las áreas. El teatro de este tiempo cuenta con dramaturgas, directoras, escenógrafas, iluminadoras, vestuaristas, actrices, productoras, técnicas, pero no podemos decir que la lucha de las mujeres por conquistar la escena haya terminado. De ningún modo. Estamos en un momento complejo en el que encontramos espacios de plena libertad para las creadoras, pero también prejuicios, idealizaciones y la siempre necesidad de acotar el espacio expresivo de las mujeres que a veces se disfraza de supuestas libertades. Gracias, Karina, por este recorrido y gracias al público que nos escucha. Estas son cosas que hacemos para llenar el vacío, un programa de teatro urgente.
Hoy hemos estado Karina Galantibá, el jefe audiovisual del programa Miguel Agramonte y Ernesto Caballero. Hasta muy pronto. Muy bien. Perfecto, pues nosotros ya está, vamos a cambiar y vamos a... Yo creo que esta ha quedado bien, ¿no? Ha quedado perfecto. Creo que para el resto de podcast voy a levantar un pelín la mesa.